Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. En el edificio del Obispado de Alepo, las hermanas de nuestra familia religiosa desarrollaban un trabajo muy importante. Llevaban adelante una residencia para chicas cristianas que estudiaban en las diversas facultades de las universidades de Alepo. Venían de distintas partes de Siria a vivir en nuestra casa. Varias congregaciones femeninas de esta gran ciudad tenían este tipo de facilidades para las jóvenes. Era necesario ayudarlas en todo para que pudieran estudiar en un ambiente sano, protegido y cristiano. Las estudiantes vivían en el subsuelo del edificio. El obispo había querido adecuar este gran espacio con todo lo mejor que había podido conseguir para que estas jóvenes se sintieran como en casa. Ellas solo debían responder con sus estudios, la disciplina de la casa y con una mínima colaboración que se adecuaba según las posibilidades de cada caso. Llegaron a ser más de 40 chicas viviendo juntas, de diversos años de universidad y que se beneficiaban de este servicio de calidad. Entre ellas mismas se cuidaban como hermanas mayores, eran muy solidarias y se ayudaban en los estudios. Naturalmente comenzaron a ejercer entre sí su labor de hermanas y de madres. Se vivía en un hermoso ambiente de familia. Las religiosas las atendían con gran caridad de hermanas y de madres. Cuando las familias convenían que las chicas viniesen a vivir a la residencia, hablaban con las religiosas encomendándoselas totalmente, no solo para la atención de sus necesidades relacionadas con la universidad, sino que querían también aprovechar este ambiente religioso para que aprendieran y cultivaran la vida humana y espiritual. Así fue como, además de preocuparse de sus estudios y necesidades básicas de salud, de alimentación, las hermanas organizaban salidas culturales, de entretención, charlas de formación humana y espiritual, las atendían de modo personal, constantemente, abriendo espacios de confianza para todo lo que ellas necesitaran y quisieran preguntar. Las guiaban también para que pudieran acercarse al sacramento de la confesión, a la Santa Misa y otras prácticas espirituales. En fin, era un apostolado de calidad y de muchos frutos. En ciertos momentos del año se juntaban con jóvenes de las otras residencias para realizar actividades conjuntas, por lo que rápidamente se generaban relaciones de sincera amistad y colaboración. Lamentablemente, con el paso del tiempo y el desarrollo del conflicto en Siria, muchas de nuestras residentes no volvieron después de las vacaciones de Navidad de aquel año, ya que las condiciones de movilización y transporte eran muy precarias y riesgosas. Desde el comienzo de la primavera de muerte, los musulmanes rebeldes moderados capturaban los buses de transporte o entraban a los pueblos y secuestraban a las chicas como botín de guerra, condenándolas a las vejaciones más inhumanas. Rápidamente creció el comercio sexual entre las zonas de rebeldes y los poderosos del Golfo, que demandaban mercancía para sus paraísos turísticos, los mismos que hoy promueven las bellezas hoteleras con todo tipo de propaganda al estilo occidental. En este contexto recibimos varias amenazas de diversa gravedad en contra de la residencia para chicas. Pero sobre todo, la más violenta fue la amenaza de muerte que recibimos de Al-Qaeda, que nos decía que si no cerrábamos totalmente esa residencia, explotarían toda la cuadra. Tratamos de informarnos si efectivamente era una amenaza real de considerar y al fin nos enteramos que era efectivamente seria. La residencia se cerró oficialmente,
aunque quedaron un par de muchachas viviendo con nosotros, ya que por la peligrosidad de los caminos no pudieron regresar a sus casas. Decidimos cerrar la casa para chicas, que permaneció así por un año. La sustancia de dichas amenazas era que los musulmanes nos dijeron que nosotros teníamos chicas musulmanas que les pertenecían, como quien habla de una cosa, y que las estábamos adoctrinando, lo cual era una total mentira, ya que todas eran chicas cristianas de diversos ritos. Lo que querían era tener una excusa para atacar nuestra comunidad, secuestrar a las jóvenes y llevárselas a zonas rebeldes o venderlas en el mercado islámico internacional. Luego nos decían que teníamos que cerrar porque las jóvenes les pertenecían, ya que eran infieles, y que se debían convertir, y que sólo de ese modo tenían derecho a vivir en un sistema islámico, que era lo que querían hacer en toda Siria. Las mujeres que por desgracia llegaban a esas zonas tomadas por rebeldes, vivían un infierno. Es interesante que una doctora experta en estudios islámicos del King's College de Londres, Catherine Brown, narraba aquello que nosotros ya vivíamos en terreno. Esta experta informa que en las zonas tomadas por los rebeldes, las mismas musulmanas se unen a las brigadas Hansa, una fuerza formada solo por mujeres que patrullan en ciudades como Raqqa y Mosul con la misión de vigilar el acatamiento de las estrictas reglas islámicas. Se sabe que ellas han aplicado castigos duros, como dar latigazos o golpizas en público a alguien por no vestir la indumentaria apropiada, o sea, islámica tradicional. Un importante comentarista del Corán del siglo XX, Maulana Bulandshahri, explica que durante la yihad, es decir, la guerra santa como ellos mismos la llaman, muchos hombres y mujeres se convierten en cautivos de guerra. El Amir al-Mu'minin, es decir, líder de los creyentes o jalifa, el califa, tiene la opción de distribuirlos entre los mujahidín, es decir, los guerreros de la yihad, en cuyo caso se convertirán en propiedad de estos guerreros. Esta esclavitud es el castigo por la incredulidad, son infieles, kufar. Por lo tanto, la amenaza de muerte que nosotros sufrimos era parte intrínseca del modo de obrar histórico de la guerra santa islámica, que ahora los musulmanes moderados llevaban a cabo en Siria, según el mismísimo modelo de lo que hizo Mahoma. En realidad, como indican los comentarios islámicos tradicionales al Corán, dicen que fue Allah, el exaltado, como le llaman, quien dijo a Mahoma y a los hombres que violaran a las mujeres, sea delante de sus maridos o a las infieles. Con respecto a las rehenes, dice que la violación de mujeres no musulmanas no está prohibida si son capturadas en batallas o compradas como esclavas. En el 2013, el jefe mufti de Siria, el jeque Abdelrahman Ali Abdallah, emitió una declaración que otorga a los soldados permiso religioso para violar a las mujeres que capturan. Se basa en el hecho histórico en el que Mahoma alentó la violación de otras personas capturadas en batalla. El contexto es el del versículo del Corán número 424. Ese nos da los datos exactos de lo que hizo Mahoma y que en Siria se quería poner en práctica como se hace en otros países del mundo musulmán. Los apologistas musulmanes que trabajan en Occidente han hecho un trabajo sobresaliente convenciendo a la gente de que Mahoma era un gran defensor de los derechos de la mujer. De hecho, los argumentos a favor de la liberación de la mujer de Mahoma
han convencido a algunos de que Mahoma fue probablemente el mayor defensor de los derechos de la mujer que el mundo haya visto jamás. Sin embargo, la verdad histórica es otra, ya que Mahoma permitió que los maridos golpearan a sus mujeres, a sus esposas. Proclamó repetidamente la inferioridad de las capacidades intelectuales de las mujeres. Enseñó que las perspectivas de las mujeres para la vida después de la muerte son extremadamente sombrías y que según Mahoma es aceptable que los hombres violen a sus mujeres cautivas, como han afirmado los jeques islámicos hasta hoy. Según Mahoma, las mujeres carecen de sentido común porque sus mentes son deficientes. Él mismo dice que la deficiencia de sus mentes se puede ver por el hecho de que su testimonio ante la denuncia de adulterio o violación vale la mitad que el de un hombre. Hoy vemos en varias partes del mundo la ideología feminista denunciando con expresiones y cantos violentos aquello que consideran como el patriarcado machista, el Estado represor y violador. Muchos de estos grupos cuentan en sus filas con aquellas mismas mujeres que hablan en favor de los derechos humanos, pero que están a favor del aborto o incitan con mentiras a legitimar este crimen horrendo contra pequeños seres humanos indefensos. Y que al mismo tiempo estas mujeres necesitan a Papito Estado que les avale y acredite todas sus fechorías. Son las mismas que crean una contraposición rabiosa entre hombres y mujeres, la antigua lucha de clases, ahora de géneros, que se abre paso en el occidente, mientras que disfrutan de los beneficios cada vez mayores para las mujeres. Pero creo legítimo preguntarse por qué estos grupos no estaban presentes denunciando los graves crímenes que se cometían en contra de tantas mujeres violadas, torturadas, asesinadas en las diversas guerras de Medio Oriente o en los países ricos del Golfo. ¿Por qué no alzan la voz con la misma vehemencia a favor de las mujeres maltratadas que viven en las sociedades islámicas? Cuando vemos esta parcialidad y este espíritu destructivo y banalizante de graves problemas en aquellos que se dicen la voz de las víctimas, no podemos creer en sus buenas intenciones, acciones o propósitos. Luego de un año, y debido a la demanda de jóvenes que necesitaban un lugar para vivir y continuar sus estudios, decidimos abrir nuevamente la residencia para chicas universitarias. Al principio, unas poquitas se atrevieron a venir a Alepo a seguir sus estudios. Luego ellas mismas contactaron a sus parientes para que vinieran a vivir en la residencia, y entonces el número empezó paulatinamente a crecer. Así fue como se retomaron las actividades y la casa volvió a ser como una gran familia. Incluso durante la guerra venían chicas de otros lados de Alepo, no para quedarse, sino solo para estudiar en este ambiente protegido y que creían óptimo para dar lo mejor de sí. Podemos decir con orgullo que varias de las jóvenes que vivían en la residencia se titularon en este contexto tan difícil de la guerra. Otras continúan estudiando con gran sacrificio. Veíamos cómo hacían todo tipo de esfuerzos para estudiar en condiciones bien desafiantes, sin electricidad y solo ayudadas de una vela o con la luz del teléfono si lo habían podido cargar durante el día. A pesar del frío tremendo, se las veía estudiar abrigadas con las frazadas, alimentadas muy precariamente, ya que no contábamos siempre con los víveres suficientes debido a la escasez a la que nos habían sometido los grupos de rebeldes, con grandes retos que sobrellevaron con entereza y con el deseo de ser algo en la vida y de contribuir a su futuro y al del país que tanto querían. Cuando alguna llegaba al final de la carrera, acudíamos como comunidad,
sacerdotes, religiosas y las demás chicas a sus exámenes de grado y ceremonias de graduación. Éramos como una gran familia que se enorgullecía de sus hijas convertidas en nuevas profesionales. Queridos amigos, teniendo el pensamiento en tantas valiosas jóvenes y mujeres, queremos rezar por todas aquellas que aún están cautivas en los sistemas o grupos islámicos, por las almas de las que perdieron su vida de modo atroz y que nadie defendió. Y pedimos por tantas mujeres que sin caer en la ideología feminista tratan de contribuir con la mayor sinceridad y capacidad posible a la insustituible tarea de dar vida natural, espiritual y profesional. Y como decía San Juan Pablo II, queremos dar gracias como lo hace la Iglesia, que desea dar gracias a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer y por cada mujer, por lo que constituye la medida eterna de su dignidad femenina, por las maravillas de Dios que en la historia de la humanidad se han realizado en ella y por ellas. Que Dios los bendiga mucho.